Hermanos, hará pasar nuestro hermano pastor y reportes con la exhortación de la palabra de Dios. Una cosa, hermano, se ha perdido la esponjita del micrófono, no sé si la han visto por ahí. Cayó y todavía sigue rodando, pero ya te sabes, cuando aparezca. Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Qué bendición es poder estar en la casa de Dios. No sé si usted ha recibido una buena noticia hoy ya. ¿Ha recibido buenas noticias hoy? Si ve, amén, ¿les recibió? También ayer. Bueno, qué bendición por la mañana, la escuela dominical para niños y ahora la palabra de Dios para adultos. Bueno, en esta mañana, la persona que me llevaba el motor hacia donde el hermano Matías, cuando me iba a subir muy contento, me dice, te tengo una buena noticia. Yo me sorprendo, porque por lo general no llegan buenas noticias, ¿eh? Bueno, antes de ahí había una noticia luctuosa, honestamente, ahora recuerdo, pero quiero enfatizar la gran noticia. Y él vuelve, yo no me he subido al motor para él llevarme, ¿no? Es verdad, una buena noticia. El Espíritu Santo ya como que me iba aclarando las cosas. Uno como creyente trata con impíos, por así decirlo, y cuando ellos deciden cambiar su estilo de vida, entienden que nos dan una buena noticia. Pero es una buena noticia para sí mismos, más que para nosotros. Y me dijo, me entregué al Señor y estoy muy contento, estoy orando mucho, estoy en la iglesia. Mi pareja no quiere, pero yo sí quiero seguir al Señor. Y, wow, qué bueno. Y estaba tan fervoroso, ¿no? Diga. Amén, qué bien, qué bien. Amén. Qué bien, qué bien. Claro, claro. Sí, hombre. Amén, amén. Qué bendición, hermanos, de poder, pudiéramos decir, de una u otra forma, ser de bendición a otros para cuando esos otros conocen al Señor, tenernos en cuenta en cuanto a referencia se refiere. Eso nos llama a nosotros a poder o a ponernos a orar por esa persona. Una persona muy especial, nos conocemos desde muy pequeño y como le decía a nuestra generación, creo que todos hemos sido llamados al Señor. ¿No notan que esta generación es diferente a la nuestra atrás? No sé si usted ha visto muchos de su generación contemporánea suya que han conocido al Señor. Otros hasta ya se han ido sin el Señor, otros con el Señor. Pero la generación que está actualmente es más fuerte y pudiéramos decir más renuente al Señor. Los jóvenes están en otras cosas, perdiéndose. La misma ciencia y el adelanto moderno que vivimos hace que jóvenes se vayan a destiempo. No sé si notan eso ustedes. Pero vamos a seguir con más buenas noticias y vamos a orar. Aún no hemos orado, ¿eh? Oremos, Señor, gracias por esta hora, gracias porque nos has dado la mejor noticia a nuestras vidas, el que usted haya llegado a ella. Gracias por las personas conocidas, Señor, que han decidido conocer al Señor, que usted les fortalezca, le ayude, Señor, le confortes, le añadas fe. Igual a lo que ya te servimos, Señor, aumentanos la fe, permítenos ser de bendición, de referencia, de testimonio a aquellos que no te conocen, para que tu luz les resplandezca, oh Padre. Ayúdanos, denos usted las fortalezas del lugar, porque por nuestras fuerzas es imposible, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía, que nos da, Señor, la mayor certeza de que usted es real. En esta mañana, oh Padre, que queremos compartir tu palabra, Señor, nos ponemos detrás de la cruz y que usted sea quien nos hable, quien nos guíe, Señor, si es tu voluntad, que nos reprendas a través de tu palabra, que tu edificación llegue a nuestras vidas, Señor, para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Hemos tenido una lectura en el capítulo 2 y estamos trabajando o estudiando el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y la lectura está basada en el verso 14 hasta el verso 24, el texto que compartiremos. Y vemos aquí en este gran sermón de Pedro, un Pedro totalmente diferente a cuando en una ocasión él veía que Jesucristo era interpelado, era ajusticiado. Un joven se le acerca y le dice, tú eres de los
de ese hombre que está allí. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Sí, yo soy de ellos. No lo conozco, no soy. Más adelante me llama la atención que son dos muchachas y luego aparecen como hombres en el camino. Pero otra muchacha, otra criada le dice, tu forma de hablar te delata, tu forma de vestir te delata, tú eres de ellos. No lo conozco, no lo soy. Mire que cuando a Cristo lo interpelaban, incluso en el mismo Getsemaní, cuando lo buscan, le preguntan, ¿eres tú el Cristo? Y dijo, yo soy. Y ese yo soy, ¿qué hizo? Retumbó a los que estaban ahí. Y es como si usted viene a llevarme preso. Ah, usted es el hermano de la iglesia que está en guerra, yo soy. Y se cae la persona y como que usted viene, y como que lo levanta, pero levántate, ¿qué pasa? Te vengo a llevar preso, no hay ningún problema, vámonos. Aquí vemos en el capítulo 2 un Pedro lleno del Espíritu Santo que defiende, pudiéramos decir, el Evangelio y se pone de pie y enfrenta a aquellos que dicen que lo que está pasando allí es un paquete de borrachos y que están ebrios. Y dice, es imposible que estén ebrios porque es la hora tercera del día. En el pueblo judío era imposible que a las 9 de la mañana un hombre o cualquier del pueblo ya estuviera ebrio, porque no acostumbraban tomar sino hasta después de esa hora. Y apenas era la hora tercera del día. Se entiende que era desde las 6 de la mañana hasta las 9. Esa era la hora tercera del día. Y les hago una pregunta, cuando estudiaba el texto, ¿a qué hora fue que ajusticiaron al Señor cuando estaba en la cruz? Cuando Él muere en la cruz ya. Y era como la hora novena. También habla de una hora de que Pedro y Juan iban a la puerta, a la hermosa, al templo, ¿no? ¿A qué hora iban ellos también? ¿Alá? Ok, queda de tarea entonces eso. Diga. A las 3 de la tarde. Entonces, si contamos de 9 hasta las 3 de la tarde, pasan más de como de 6 horas, por ahí decirlo, ¿no? Podemos decir la hora sexta del día. Ya que esta era la hora tercera. Recuerde que los judíos, recuerde que llevaban sus horas en ciertas, de varias horas, de 3 en 3, es las palabras que ellos podían llevarlas, por así decirlo. De 9 a 1, de 1 a 3 y así sucesivamente. Pero vemos aquí que en esta hora, hermanos, muchos están hablando en diferentes lenguas. ¿En qué lengua habló Pedro en su discurso, hermanos? En ese griego, en el griego normal, que los que estaban ahí entendían. Si era difícil que todas estas lenguas salieran a relucir, entonces Pedro predica un mensaje normal. Mire que no es hasta que el Evangelio comienza y es que nace en ellos, pudiéramos decir, que los convence de pecado y llegan a la conclusión de decir, varones hermanos, ¿qué haremos? Recuerde que Pedro le dice aquí, en el verso, vamos aquí, está aquí el verso 23, 2:23, dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué dice más adelante? A los judíos le dice, prendisteis y matasteis. ¿Qué más? Por manos de inicuos, ¿qué más hicieron? Crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Si Cristo daba vida, ¿podía la muerte retenerlo a Él? Imposible. Nadie puede dar de lo que no tiene. ¿Qué fue lo que Cristo le dio a Lázaro, su amigo? Vida. No lo hizo resurgir. Y aquella viuda que hablamos tanto, que tenía un hijo y se le había muerto, ¿qué fue lo que el Señor hizo con ese muchacho o ese hombre? Le dio vida. Les había dicho a los discípulos, destruir este templo y al tercer día será ¿qué? Restaurado. Ellos lo malinterpretaron, creían que hablaban de aquel gran templo de Jerusalén o el templo de los judíos. Para nada. Quiero en esta mañana compartir con ustedes el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. En los versos 14 y verso 15 vemos, Pedro comienza su sermón. Veremos varias verdades en este texto, verso 14 hasta el verso 24. Y la primera verdad que vemos es esta. Pedro comienza su sermón. Explicamos inmediatamente.
Verso 14 nos dice claramente que entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Mire que había muchas naciones allí, pero Pedro, ¿a quiénes habla esencialmente? A los culpables, a los judíos. Aquí Pedro se puso en pie y predicó a la multitud como representante de todo el grupo de los apóstoles. ¿Cuántos habían ahí? 11. ¿Ya habían elegido a quién? Al sucesor de Judas, a Matías. La suerte cayó en él. Oíd mis palabras. Se puso en pie, poniéndose en pie con los 11. Debemos notar que el hablar en lenguas paró cuando Pedro comenzó ¿a qué? A predicar. El Espíritu Santo ahora obraba a través de la predicación de Pedro y no obraría contra sí mismo en lenguas al mismo tiempo. Quiere decir que había un orden. Estuvieron hablando en lengua, los críticos dijeron y apreciaron lo que ellos querían y Pedro, poniéndose en pie, les aclara que no están ebrios, que es muy temprano para que eso pase y ellos lo sabían. Habló bajo Pedro hacia ellos. ¿Qué más dice el texto? Que alzó la voz. Podemos ver que hubo un cambio notable en Pedro. Él tenía valor y audacia, que era un completo contraste con sus negaciones de Jesús antes de ser lleno del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, Pedro no enseñó como solían hacerlo los rabinos de aquel día. ¿Cómo lo hacían estos? Quienes reunían a los discípulos a su alrededor, se sentaban e instruían a ellos y a cualquier otro que escucharía o que escuchase. En cambio, Pedro proclamó la verdad como un heraldo, como un gran soldado ¿de quién? De Jesucristo. Este sermón notable no tenía preparación tras sí. Mire que Pedro, pudiéramos decir que no tenía un sermón elaborado, pero el Espíritu Santo nos capacita, hermanos, con un sermón elaborado o sin sermón elaborado. Porque ¿quién es que nos daría la fuerza y el valor para hablar de Jesucristo, hermanos? El Espíritu Santo. Tenemos un guión, tenemos la palabra de Dios, pero igual el Espíritu Santo acomoda lo que conviene. Muchas veces Dios nos da un mensaje, a todos nos lo hace. Puede ser en el evangelizar. Y tú tienes la idea de lo que vas a hablar, los textos que vas a usar. Y cuando usted sale, agarra a una persona o encuentra a una persona, el Espíritu Santo hace un cambio total y radical. Y dice: oh, pero eso no era lo que yo quería decir. Es que no es lo que tú quieres decir, es lo que yo quiero decir, es lo que Dios quiere hablar. Eso es sujetarse al Espíritu Santo. Pedro no se despertó esa mañana sabiendo que iba a predicar a miles y que miles vendrían a Jesús como resultado. Sin embargo, podemos decir que fue un sermón bien preparado. Fue preparado por la vida anterior de Pedro con Dios y su relación con Jesús. Dependiendo cómo andemos con Dios, dependiendo cómo esté nuestra vida con Jesús, hermanos, eso vamos a dar. Fluía espontáneamente de esa vida y de una mente que pensaba y creía profundamente ¿en quién? En su Salvador. No estuvieron de cerca con su Salvador ellos. No les había dicho que Él tendría que dejarlos y que no les dejaría solos, sino que enviaría ¿a quién? Al Espíritu Santo. No fue notorio eso. Verídico, ¿no? Era necesario que Cristo ascendiese a los cielos para que desde los mismos cielos bajase ¿qué? El Espíritu Santo. Es bueno recordar que lo que tenemos en Hechos 2 es una pequeña porción de lo que Pedro realmente dijo. En el verso 40 nos dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo que sed salvos de esta perversa generación. Es un gran discurso que Pedro da. Solamente tomamos una reseña de todo lo que está en el capítulo 2 y quizás en su momento lo podamos terminar. Como casi todos los sermones registrados en la Biblia, lo que tenemos es un abreviado inspirado por el Espíritu Santo de un mensaje más largo y conmovedor.
¿No notado eso en la palabra de Dios? De hecho, cuando el Señor, repetimos y siempre hablamos de ello, cuando el Señor salva o resucita a ese hijo de aquella viuda, dice el texto que ellos hablaron, pero el texto no nos dice qué tanto hablaron, sino confórmate que ellos hablaron, y no era contigo que quieren hablar, era el Señor y Él. No fue a ti que te resucitaron, Él era el quien daría gracias por ello. Igual pasa aquí. Pedro dio un gran sermón, pero el Espíritu Santo quiso asentar lo que Él quiso, por así decirlo. Lo que Dios quería que estuviera aquí en este capítulo 2 de Hechos, Dios lo puso ahí. ¿Qué más podemos ver aquí? Okay. En el verso 15 vemos, porque estos no están ebrios, es decir, no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Para Occidente, de este lado nuestro, el arrancar temprano asuntos de bebida no es algo como difícil o raro, ¿no? De hecho, esta mañana cuando iba para colmo, temprano, a buscar algo, ya había unas personas en un colmado. Ya ustedes saben que no era desayunándose a lo que yo iba. Ellos me miraban así. Y a veces iban a decir palabras y como que la cambiaban. Y el joven del colmado a veces se detiene de más cuando vamos, ahí no sé, tenemos esa suerte. Pero de una u otra forma, Dios les permite ver la vida cambiada de uno para que ellos entiendan que en Cristo se vive mejor. Y le damos la gloria a Dios por ello, poder ser de bendición a otros. Verso 15, aquí Pedro desvió la crítica burlona de que los discípulos estaban borrachos. En aquel día era imposible que alguien estuviera tan borracho, tan temprano en el día, alrededor de las 9 de la mañana. Un comentarista, después de la hora tercera del día, en esa expresión, dice o aclara el porqué de esto, porque era imposible para un judío estar ebrio a esa hora. Dice, porque esa era la hora de oración y solo comían después de que sus responsabilidades con Dios eran cumplidas. Recuerde que el judío es muy religioso por lo natural. Estos no están ebrios, les comunica Pedro. No debemos pensar que los cristianos estaban actuando como si estuvieran borrachos, para nada. La idea era que estaban ebrios, ¿pero en qué? En el Espíritu, llenos de Dios. Ebrios en el Espíritu no tiene fundamento en las Escrituras. El comentario de los burladores en el día de Pentecostés no tenía ninguna base en realidad. Tampoco debemos añadir que la experiencia de los creyentes de la llenura del Espíritu Santo les pareció o se vio como una intoxicación. Para nada, porque habían perdido el control de sus funciones físicas y mentales y normales si esto hubiera acontecido. No el fruto del Espíritu. Recuerde que el fruto del Espíritu es ¿qué? Autocontrol. ¿Sabía eso? No es saltar y tumbar sillas y chocar al otro y comenzar a patalear y hacer un baile extraño. No. Eso no es lo que nos enseña la Escritura. Si eso no nos lo enseñara la Escritura, tú y yo imitáramos a Jesucristo en eso, vimos a Jesucristo en eso, no nos lo enseña la Escritura. Lo que nos enseña la Escritura, hermanos, es que cuando el Señor se les aparecía a aquellos que tenían demonios, sí pataleaban. Un contraste, ¿no? Pero cuando el Señor, hermanos, los transformaba y los salvaba, pataleaban. Estando con cadenas antes de conocer al Señor, ya cuando el Señor los salvaba y le quitaban las cadenas, era necesario volvérselas a poner. Recuerde que al que Cristo liberta, lo liberta para siempre, hermanos. Al que recibe la verdad de Dios, al que conoce la verdad de Dios, es libre para siempre. Si antes no usaba ropa, entonces Dios lo viste. Los versos 16 hasta el verso 21 vemos en esta verdad. Citando a Joel capítulo 2, Pedro explica los eventos extraños en Pentecostés. Dice aquí, verso 16 hasta el verso 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice ¿quién? Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones,
Vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué pasará con ese? Será salvo. Verso 21, ahí lo dejamos. Hermanos, en el Antiguo Testamento, ¿vemos alguna vez que el Espíritu Santo es derramado sobre alguna mujer? Que usted recuerde. Si recordamos que en Saúl, si recordamos que en David, si recordamos en la mayoría, en todos los profetas, en Moisés, bueno, profeta, pero en mujeres, no sé si usted recuerda haber visto a alguien, que el Espíritu Santo es derramado. Aquí, en Hechos 2, dice, siervos y siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esto habla, hermanos, de que no solamente iban a ver la costumbre de que pasaba en el Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Pacto, hermanos, hombre y mujer son unos en el Señor. Ya no había ni griego, ni había que judío, gentil, etcétera. Mujer que creía en el Señor, mujer que iba a ser llena del Espíritu Santo o iba a ser sellada con el Espíritu Santo, como nos lo enseña que Efesios 1:13. Verso 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Mire que aún habiendo pasado un evento del Espíritu Santo, ¿a quién apela Pedro? A la Escritura, no se sale de ahí. Entre el gran derrame del Espíritu Santo, entre señales, maravillas y hablar en lenguas, Pedro esencialmente dijo, veamos lo que escribió el profeta de Joel. Es como decir, veamos lo que dice la Escritura. Esto introduce el primero de 3 pasajes del Antiguo Testamento que Pedro citará. Joel 2:28 a 32, Salmos 16, 8 a 11 y Salmos 110, 1. Este enfoque en la palabra de Dios no detuvo la obra del Espíritu Santo para nada. Cumplió lo que el Espíritu Santo quería hacer. Todas las señales y maravillas y hablar en lenguas eran preparaciones para esta obra de la palabra de Dios. Pedro, ¿por medio de quién iba a hablarle a esa persona? ¿Por medio? De Dios, el Espíritu Santo. O sea que Dios tiene un orden. Dios no iba a callar el Espíritu para nada, al contrario, iba también a facultar a Pedro, ¿para qué? Para hablar, pero ya un mensaje, pudiéramos decir, diferente, ya no hablar en lenguas a diferentes personas, sino el evangelio que salva, hermanos. ¿Alguien conoció al Señor cuando estaban en el asunto de hablar en lenguas? Al contrario, creo que pánico, confusión, los que no creían dijeron, están locos eso. Vamos a ver si ahora cuando Pedro habla están locos. Desafortunadamente algunas personas ponen la palabra de Dios en contra del Espíritu. Casi piensan que es más espiritual si no hay estudio bíblico. Lamentablemente esto muchas veces se debe a la enseñanza débil y no espiritual de algunos que enseñan la Biblia. Hermanos, no importa que nos enseñe desde aquí o nos enseñe desde ahí. La palabra de Dios debe de estar abierta. Usted puede dar un testimonio, puede dar evidencia de lo que Dios ha hecho en su vida, pero la palabra de Dios fue la que te salvó. No es la evidencia la que salva como tal. El creer en el Señor. ¿A quién cita Pedro aquí? A Joel en el capítulo 2. Esta citación de Joel 2, 28 a 32 se enfoca en la promesa de Dios de derramar su Espíritu Santo sobre toda carne. Recuerde que la salvación ¿de quién era nada más? De los judíos. Toda carne implica la iglesia del Señor. Lo que sucedió en el día de Pentecostés era casi el cumplimiento de esa promesa, con el cumplimiento final viniendo en los últimos días, en los cuales Pedro tenía buena razón creer que ya estaba. Mire que aún esperamos al Señor, pero Pedro, Juan, todos esos apóstoles esperaban al Señor también. Y son sucesos que cuando venga el rapto, el arrebatamiento, hermanos, van a suceder muchas cosas. La gente entenderá, el hombre de pecado entenderá, hermanos, que Dios es real y que muchos van a desaparecer. Muchos familiares nuestros se asombrarán. ¿Y a dónde se nos fue el muchacho? ¿A dónde se nos fue el amigo? ¿A dónde se nos fue el primo, la prima, mi esposo, mi esposa?
entenderán. Joel mayormente profetizó sobre el juicio que iba a venir al antiguo Israel. Pero entre las muchas advertencias de juicio, Dios también dio varias palabras de promesa, promesas de bendición futura, como esta que anuncia un derramamiento del Espíritu Santo. En el verso 27 encontramos la palabra postreros días. ¿De qué nos habla aquí o qué idea nos transmite Pedro en esta palabra o en este término? La idea de los postreros días es que serían tiempos del Mesías, y esto abarca su advenimiento y su regreso en gloria. Puesto que Jesús ya había venido en humildad, entendían que su regreso en gloria podría suceder en cualquier momento. Pedro esperaba al Señor. Pablo no esperaba que iba a morir, sino que el arrebatamiento lo iba a captar a él también. Y muchos creyentes estaban situados en ello. Repito, abarca su advenimiento en gloria, su regreso en gloria, puesto que Jesús ya había venido en humildad y lo habían recibido para nada. Entendían que su regreso en gloria podría suceder en cualquier momento. ¿Cuántos años han pasado de la venida de Cristo o de Cristo haber venido a salvar lo que se había perdido? 2000 años. Pero es mucho, ese es el tiempo. Para Dios no lo es. ¿Cuánto es un día para Dios? Como 1000 años. Y 1000 años para Dios es mucho. Como un día, es pasar la página. Quizá para ti, para mí, es mucho, hermano. Pero no importa los que creyeron hace 2000 años, si creyeron, no van a subir con el Señor. Lo importante en esto no es creer en el Señor. Usted no puede esperar en el Señor en el tiempo que usted cree que Él va a venir, o cuando usted quiera que Él venga. Ah, como Él no va a venir, yo me voy a convertir cuando tenga 85, por ahí, o 100. Tú sabes, va a llegar ahí. Y hay personas que tienen 80 y tienen más, y aún así no se deciden por el Señor. Y estando más joven dicen que no, cuando usted es viejo. Y ya usted sabe el paralelo de eso, ¿no? Aunque han pasado 2000 años, hasta ese punto la historia había estado corriendo hacia el punto del último establecimiento de Dios. ¿En dónde? En la tierra. Y va a acontecer. Pero a partir de este momento la historia corre paralela a ese punto, lista en cualquier momento para la consumación. No sé si usted ha visto las noticias o en las redes, un evento que cada año acontece en Brasil. Unas fiestas que hacen allí, fiestas paganas. Unos organizadores que se empeñan en hacer grandes marionetas, qué sé yo, retratos, y hacen una fiesta, hermanos, que cada vez más va como en burla al Señor Jesucristo. Bueno, no sé si es verdad, pero hubo un asunto de lluvia en Brasil, que lo que cae en un mes le cayó hoy en un día. Paradójicamente, ellos terminaron su fiesta, hacían una paranoia, qué sé yo, un asunto del maligno, llevando a Jesús, arrepujándolo, una fiesta, una burla al Señor. No sé si también es verdad, pero cada vez que hacen eso, los actores duran muy poco, mueren paradójicamente. Y como que olvidan rápido eso, porque si usted hace un papel siendo la burla de Jesucristo, y otros ven que usted no dura ni 2 meses vivo, otros yo creo que no debieran de prestarse para eso, pero lo olvidan muy pronto. El maligno le ciega el entendimiento. Pero sigamos aquí. Un poco más acerca de la expresión postreros días. También puede ser de ayuda ver los postreros días como una etapa, un periodo general de tiempo, más que un periodo específico como una semana. En el curso del plan de Dios para la historia humana, y en ese sentido estamos en la temporada de los postreros días. ¿Qué cree usted, hermanos? Las naciones no están en guerra. China y Taiwán no están en guerra. Ucrania y Rusia no están en guerra. Si no cree eso, investigue las noticias. Hay hasta fecha para inicio de guerra en el caso de China y Taiwán. Ya tienen alojados ciertos tanques de guerra y están que en cualquier asunto que uno le tire al otro, usted sabe lo que pasa.
Pero esto no debe de asombrarnos, hermanos, porque la Biblia ya lo había dicho. No vendrían guerras, terremotos en diferentes partes. El hijo y la hija se levantarán contra su padre. Los padres se levantarán contra los hijos. ¿Cuántos problemas no hay por asuntos de herencia? Hermano mata a otro. Mujer mata a hombre. Hombre mata a mujer. Así estamos. Recordemos que Pedro no dijo, ahora se cumple lo que dijo el profeta Joel, sino más cautelosamente, esto es lo que se dijo. Es decir, las palabras de Joel proporcionaron la explicación de este primer Pentecostés, aunque esto no acaba su cumplimiento. No dice que va a venir el día grande del Señor, el día manifiesto. Quiere decir que ya pasó el asunto del día de Pentecostés, el hablar en lenguas, pero el día del Señor ya llegó. El juicio del Señor está ahí. Verso 18 hasta el verso 20 habla de derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La parte B. Verso 19 dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Antes de qué? Bueno, antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto. El Señor se manifestará a su iglesia y ya la Escritura nos enseña de qué manera. Cuando suene ¿qué? La trompeta. Citando a Joel, Pedro explicó lo que vieron estos curiosos observadores. ¿Qué fue lo que ellos vieron? Una manifestación del Espíritu Santo o el Espíritu Santo derramado sobre la gente. Antes el Espíritu Santo era dado en gotas, por así decirlo. Ahora es derramado ¿sobre quién? Sobre toda carne. Este es un glorioso o fue un glorioso énfasis en el día de Pentecostés. Bajo el pacto antiguo, ciertas personas fueron llenadas con el Espíritu en ciertos tiempos para propósitos específicos. Ahora, bajo el nuevo pacto, el derrame del Espíritu Santo es para todo aquel que invocare ¿quién? El nombre del Señor. Incluso siervos y siervas. Por lo regular, los siervos y las siervas, ¿quiénes eran? Quienes se sujetaban a sus amos. Un judío tenía un siervo o una sierva, pero por lo regular esta era gentil. Esa es la idea, ¿no? Ya no. Ya gentiles y griegos eran ya recibidos por el Señor para así hacer un solo cuerpo, como bien dice Efesios capítulo 3. Era un misterio eso. En una clase de estudio que tenemos los martes, el profesor preguntaba, ¿no? Y si Dios salvó a los judíos y salvó también a los gentiles, ¿cómo se llamará la iglesia del Señor? Buena pregunta, ¿no? Él decía, ¿serán dos, judíos y gentiles? Levanten la mano. Dice, no, hermano, se llamará el Israel de Dios. Porque Dios desde el principio quiso salvar un solo pueblo. Lo que pasa es que el primer pueblo elegido, ¿qué hizo? Lo desechó, no le creyó. Ahora los gentiles, viendo las proezas que Dios hacía con esas personas, creían sin ver. Rahab, ella vio lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, todas las proezas, no. Ella escuchó, hermanos, el oír, y con el oír creyó en fe. Y eso hizo que su familia, ¿qué? Se salvara. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No se había previsto ni prometido una presencia permanente del Espíritu Santo en la vida de ningún santo del Antiguo Testamento. Pero ahora esto cambia bajo el nuevo pacto. Recordemos a Sansón, muy fuerte. ¿Qué era lo que le daba fuerza a Sansón? ¿El pelo o el Espíritu Santo de Dios? La fuerza y el poder de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios se apartó de Sansón, él ni se dio cuenta. El texto en un momento dice, y el Espíritu se había apartado de Sansón. Él creía que podía hacer lo que él quería. Con el Espíritu Santo no se hace lo que tú y yo queremos, se hace lo que Dios nos manda hacer. La historia también de Saúl es muy hermosa. Por el capítulo 9, si mal no recuerdo, Dios cambia su corazón. Pero ya en el capítulo, me parece 14, dice que Dios se había apartado de Saúl. Cuando David peca, ¿el Espíritu Santo se queda con él? No. Se va y él clama a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de la salvación. Y se arrepiente, ¿no? Y Dios entonces lo bendice. Así pasa contigo y conmigo.
si no tratamos de estar en comunión con el Señor, y es lo más hermoso, hermano. No sé si usted lo nota, pero cuando usted está en paz con Dios, usted ve, puede ser grande su habitación pequeña, puede ser grande su casa, puede ser un cuartito nada más, pero cuando usted está en paz con Dios, usted ve todo glorioso. Usted no se preocupa por las nimiedades, sino por lo que Dios está haciendo en su vida. Y eso es lo mejor, tener paz con Dios. Un bocado en paz es mejor que casa llena en abundancia, donde hay rencilla. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, y eso habla de todo aquel. Pedro también usó este pasaje de Joel para un propósito evangélico. Este derramamiento del Espíritu Santo significaba que ahora Dios ofrecía salvación de una manera que previamente desconocida. Recuerda el caso de Pedro cuando Dios lo manda a que le predique a quién, a Cornelio en su momento. Él no quería predicarle a Cornelio y Cornelio oraba hasta más que Pedro, porque la Biblia dice que oraba. Que el Espíritu Santo señala eso, era que una persona de oración. Dios quiso que esa oración, hermanos, fuese completada a través de la palabra de Dios, que él conociera al Señor. Y Pedro le dijo que no, que ese hombre era un gentil, ni circunciso, que ese lienzo que él veía, eso era algo que no era correcto y que él nunca había comido nada inmundo. Dios lo que le estaba mostrando el evangelio y el poder de Dios, cómo Dios podía obrar en alguien inmundo, que al conocer al Señor, ¿cómo era llevado? Una persona santa en el Señor. Y usted sabe la historia, cómo el Señor obró para la conversión de este. Y el mismo Felipe, cuando ve un gran funcionario, ¿qué le dice el Espíritu Santo? Que vaya allí. Los prejuicios debemos de dejarlo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿no? Judío o gentil, no importaba. Si escuchaba el Evangelio y creía en el Señor, con eso bastaba. Pasaría muchos años hasta que se ofreciera el Evangelio a los gentiles, pero el texto del sermón de Pedro anunció la invitación del Evangelio al decir que todo aquel que invocara el nombre ¿qué? Del Señor será salvo. En el ministerio del Señor no se encontró con una dama, el Señor, y el Señor le respondió a esta señora que no era lícito ir y llevar el pan a los extraños. ¿Y qué le dijo la mujer? Sí, pero aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa. Fe, hermanos. Y esa fe hizo posible su petición. La idea es expresada en Proverbios 18:10. Allí vemos que dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Desde los Proverbios, desde Génesis 3:17 ya hay evangelio para aquel que invocar el nombre del Señor. Los versos 22 hasta el verso 24 vemos aquí en esta última verdad. Pedro introduce el enfoque del sermón. El Mesías resucitado, Jesús de Nazaret. Verso 22 hasta el verso 24 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pedro no le estaba hablando de un hecho desconocido. Ellos mismos no habían visto las señales que el Señor había hecho, los milagros que el Señor había hecho. A un pueblo consciente de la verdad. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Los está culpando, pero reconoce que ya Dios había predeterminado que Cristo iba a padecer. Él se lo había dicho también a los discípulos. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esta palabra dolores de la muerte habla de dolores de parto. Es imposible que una mujer ya llegando a los 9 meses, esa criatura sea retenida ahí. ¿Cómo es la expresión que diríamos para ello? Usted sabe la expresión, ¿no? Debe de salir una expresión suave. Así pasaba con Cristo, hermanos. Era imposible que al tercer día Él se quedase en la tumba. Dolores
de la muerte. Son fuertes los dolores de una mujer cuando va al parto, ya cuando está el parto. Bueno, no queremos ni hablar de eso, ¿no? Aquí mucha gente pensaría que sería suficiente que Pedro parara después de la cita de Joel, considerando todo lo que tenemos allí. Joel nos habló de un derramamiento del Espíritu Santo, sueños milagrosos, visiones y profecías, señales y prodigios con respecto al día del Señor. Una invitación a invocar el nombre del Señor. Pero aún no era suficiente, ya que Pedro no había hablado sobre la obra salvadora de Jesús por causa nuestra. Todo hasta ese punto había sido una introducción explicando las cosas extrañas que acababan de ver, de acontecer. Ahora Pedro traería el mensaje esencial. Ustedes no entendieron de una manera. Bueno, la palabra de Dios ha estado con ustedes. Esto fue mucho como Pedro ya había dicho. Esto os sea notorio y oíd mis palabras. O sea, la palabra de Dios, él solamente la iba a transmitir. Verso 14. Allí Pedro quería que la gente prestara atención cuando él inicia hablando en su sermón. Y habló como si tuviera algo importante que decir, algo que unos maestros fallan en hacer. Dios, hermanos, lo que quiere que el oyente, que no conoce a Dios, escuche de la palabra de Dios. El salvar en lenguas no salva, hermanos. El que salva es la sangre de Cristo, la fe en Jesús. Pero hoy en día se le da a veces más notoriedad a esos espectáculos que a la misma palabra de Dios. Y es triste eso. Repito, Pedro se refirió a lo que estas personas ya sabían de Jesús. Ellos sabían de su vida y sus obras milagrosas. Muchas veces cuando hablamos de Jesús a alguien debemos comenzar con lo que ya saben acerca de Él. Hoy en día, hermano, usted comienza a evangelizar y la idea es que te escuchen. Pero tú comienzas un tema y la persona de una vez entra en conversación y dice, sí, yo creo que Dios puede hacer milagros porque yo tuve un familiar, a mí mismo hizo esto, lo otro. Pero lo ideal es que esa persona escuche el mensaje de Dios y ser sabios para transmitir ese mensaje. O sea, no se puede perder tiempo al evangelizar. Si usted cree que se ha vuelto un dime y direte, ya se perdió la esencia del evangelio. Porque en el evangelio lo esencial es usted hacerse humilde si no conoce a Jesús. Pero el que conoce a Jesús debe de hacerse humilde como tal. ¿Toma la idea? El evangelio no es un choque en sí, en lo total, por así decirlo. El evangelio, hermanos, es transmitir las buenas nuevas y no crear pugna en ello. Entregado en el verso 23 por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ya Dios había anticipado en la eternidad pasada, por así decirlo, que esto iba a acontecer. Pedro sabía que la muerte de Jesús era parte del plan de Dios. Sin embargo, aquellos que lo rechazaron y pidieron su ejecución eran responsables de sus propias acciones. Eso no lo limitaba. Eran responsables de las acciones de sus propias manos. Inicuos, vemos esta palabra aquí en el verso 23, parte final. ¿De qué habla aquí esta palabra? Podemos ver que Pedro no se acobardó en decir, ustedes crucificaron al hombre que Dios envió. Su primera preocupación no era agradar a su audiencia, sino decirles que la verdad, no importa que sea mi mejor amiga, mi mejor amigo, mi mejor hermano, mi mejor hermana, el familiar que fuese, tenemos que decirle la verdad de Dios. No importa que se molesten con Dios. Son pecadores. Tú y yo no éramos pecadores. Si nos molestó el mensaje, nos hizo bien. Conocimos al Señor. Su primera preocupación no era agradar a su audiencia, sino decirles la verdad. El Pedro lleno del Espíritu Santo era un hombre diferente que el Pedro de unos meses antes, aún conociendo a Jesús.
Usted nota en Mateo 26, 69 a 75, habla de lo que hablé al inicio, cuando él, estando allí en el patio del templo, y aquellos que lo estaban ajusticiando, culpando, pasa una noche completa eso, y él estaba calentándose con los del mundo. Cuando Dios nos manda que nos apartemos del mundo, nunca nos vendrá bendición cuando estemos calentándonos con los del mundo. Porque en un momento dado, el lenguaje que acontece allí, usted va a comenzar a hablar y te van a mirar. Y digo, pero ve acá, mira, la convertida, mira, el convertido habla más del mundo que lo que debe de hablar de su Señor. Tenemos que cuidarnos de ello. Podemos caer fácil en eso si estamos en el territorio equivocado. Verso 24 dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pedro sabía que Jesús no podía ser retenido por la muerte, como se explica en la siguiente cita del Salmo 16. Era imposible que Jesús permaneciera víctima del pecado y odio del hombre. Ciertamente, más bien que triunfaría. Hermanos, aunque tengamos aflicciones, situaciones en nuestras vidas, en Cristo somos más que vencedores. Nos lo enseña la Escritura. Los dolores de la muerte, sueltos. La palabra dolores es realmente la palabra para dolores de parto, como les decía. En este sentido, la tumba era el vientre para Jesús. ¿Y qué tuvo que hacer la tumba? Expulsarlo, ¿no? El salir gloriosamente. Quiere decir que era imposible que el elegido de Dios permaneciera en las garras de la muerte. El abismo no puede retener al Redentor más que una mujer embarazada puede tener al niño dentro de su cuerpo. ¿Ha visto usted a alguien que se ha quedado con el muchacho adentro? Y tiempo va y tiempo viene. Es imposible eso. Y si eso está como aconteciendo, pasa un año y como que no, ya no es un niño que hay ahí adentro. Usted sabe lo que se llama lo que puede permanecer ahí. Que clínicamente se puede creer que es una criatura porque crece, se desarrolla, pero al final se dan cuenta de que es algo relacionado con fibromas, etcétera, etcétera. Sí o sí. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias en esta hora por permitirnos hablar de tu verdad. Gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos a creer cada vez más en usted, no importa la situación en la que nos encontremos. Tu gracia es mayor. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Señor. Y a esa gracia apelamos. Síganos ayudando en esta segunda tanda, Señor. Reconocemos las faltas que hemos cometido delante de usted. Nos volvemos a usted, nos humillamos delante de usted. Permítanos, Señor, seguir con lo que resta y que tu nombre sea glorificado en nuestros días. Y gracias por todas las buenas noticias que ya han llegado a nuestro ser. Bendíganos y guárdanos y que toda la gloria sea siempre depositada a sus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Bien, vamos a pasar el tiempo a la recolección de diezmos y ofrendas y vamos a orar nuevamente. Padre, especial, que nos damos en tiempo, ayúdanos a